Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a Convención Constitucional el día jueves. Estamos acá, como siempre, en los jardines del Ex Congreso Nacional. Y una de las preguntas que se ha puesto sobre la mesa es ¿qué rol debería tener el gobierno con la convención a menos de 3 meses de que termine este proceso tan relevante el 5 de julio? Es una pregunta que se ha puesto y gatillado también por los dichos del presidente Gabriel Boric en su viaje a Argentina hace un par de días, en donde él decía que faltaba más acuerdos transversales y que el hecho de que algunas encuestas hayan mostrado que hasta ahora estaría ganando el rechazo en este plebiscito de salida tiene que ver con un tema más allá del factor comunicacional, sino que también hay responsabilidades internas. Por eso algunos convencionales han asegurado que es necesario que el gobierno tenga un rol más activo acá en la convención. Otros, con opiniones muy diferentes, dicen que se tiene que resguardar la autonomía de la convención, que es algo que se ha tratado de respetar desde el primer día y no tener incidencia o injerencia de otros poderes constituidos. Se lo consultábamos ayer a la mesa directiva liderada por María Elisa Quintero y también Gaspar Domínguez, se lo consultábamos al vicepresidente en especial. ¿Qué le parecían los dichos del presidente y qué rol debería tener el gobierno, el ejecutivo, con esta convención en su recta final, como yo le decía, en uno de los momentos más importantes? Así que pasemos a escuchar sus declaraciones. Yo comparto que el presidente tiene un punto. Efectivamente, las comunicaciones han sido un tema complejo. En principio, porque hemos intentado explicar cómo funciona el proceso, y eso claramente es complejo de explicar. Y segundo, porque hemos ocupado mucho tiempo en desmentir noticias falsas. Creo que ahora viene la etapa de comunicar no tanto el proceso y quizás no dedicar tanto tiempo a las noticias falsas, sino más bien a explicar el contenido y alcance de las más ya de 150 normas que están aprobadas y que son parte del texto constitucional. Por eso el llamado que hacemos desde esta mesa es a elevar el tono de los argumentos, elevar el tono del debate, porque la única posibilidad de sentarnos en una mesa a conversar y debatir respetuosamente para aumentar la transversalidad de los acuerdos es el respeto y no la caricatura. El tema comunicacional está al debe, eso es algo bastante transversal acá en la convención. Dice que nunca se ha impulsado bien una estrategia comunicacional en donde se puede informar de forma clara y profunda todo el trabajo que se está haciendo en la convención, sobre todo en un órgano que es difícil de seguir con tantas comisiones y tantas instancias. Lo sabemos, hay una votación en general, luego en particular en la comisión y luego eso va avanzando al pleno. Lo que sí está claro es que hay diferentes opiniones en la convención en relación a estos dichos del presidente Gabriel Boric. Algunos dicen que sí hay una autocrítica que hacer, que esto va más allá del factor comunicacional. Sin embargo, algunos piden que el gobierno tenga más injerencia en eso, que puedan plantear una campaña más fuerte de información en relación a todo el trabajo, sobre todo en estos meses que son claves y donde ya sabemos que el plebiscito de salida va a ser el 4 de septiembre. Y también se han planteado varias opiniones en relación a lo que decía el presidente en cuanto a la necesidad de tener estos acuerdos transversales. Y han generado incluso malestar dentro de los convencionales del Frente Amplio. Varios han dicho que sí se están logrando acuerdos transversales acá, considerando el alto quórum necesario para que los artículos pasen al borrador de esta nueva Constitución, que no es menor. Es este famoso quórum de 2/3, que significa que al menos 103 constituyentes tienen que aprobar alguna norma para que siga avanzando a las otras instancias. Sin embargo, hay otros convencionales que sí dicen que es necesario estos acuerdos transversales. Más allá de este número de los 103, dice que es necesario escuchar todas las opiniones de los diferentes colectivos. Así que pasemos a escuchar algunas declaraciones de los constituyentes. Yo esperaría que el gobierno facilitase para poder democratizar también las ideas, para que la gente, por ejemplo, de mi territorio pueda escuchar o pueda ver en un canal nacional qué está pasando realmente. Me parece que van en el sentido correcto, pero esperamos más que palabras, acciones. Y en ese sentido el presidente Boric tiene que, en base a su cargo, tiene que poner orden. Creo que el presidente tiene todo el derecho a participar de la aprobación de este proyecto. Claro, son varias las declaraciones constituyentes que hablan sobre varias cosas. Por ejemplo, hay algunos que dicen que
el gobierno ya debería comenzar con una campaña por el apruebo, de explicitarlo. Otros dicen que si bien el gobierno ha sido bastante claro en su postura en cuanto al apoyo que debe tener la convención, dicen que no se debería ir más allá y tampoco incidir tanto en las decisiones y el trabajo que se está haciendo en este organismo. Y escuchábamos también a convencionales de Vamos por Chile que decían que era necesario alinear a los convencionales de Apruebo Dignidad con las decisiones del gobierno, algo que niegan los convencionales que están trabajando acá en el Congreso Nacional. Ahora, otra de las preguntas es, ¿qué pasaría, cuál sería el impacto de este plebiscito de salida en el gobierno y si es que llega a ganar el rechazo, como lo dicen de forma preliminar estas encuestas? Se lo consultábamos a Mauricio Morales, analista de la Universidad de Talca y también miembro de este programa. Un triunfo del rechazo en el plebiscito de salida tendría 3 consecuencias inmediatas. En primer lugar, sería un misil a la línea de flotación del gobierno del presidente Boric, dado que parte importante de su programa depende de los cambios institucionales que ofrezca la nueva Constitución. En segundo lugar, implicaría también una derrota ideológica para el gobierno y para su sector político, dado que fue ese sector político el más pujante para avanzar hacia un cambio constitucional. Y en tercer lugar, sería una temprana derrota estratégica de la coalición de gobierno que en la convención no habría sido capaz de entregar un texto constitucional aceptable para todos los chilenos. Por lo tanto, se produciría inevitablemente una crisis política, una crisis de gobierno y una crisis dentro de la coalición que probablemente no continúe en caso de ganar el rechazo en el plebiscito de salida. Otra de las preguntas es qué pasa con la autonomía de la convención, que siempre se ha defendido acá en el Congreso Nacional, y cuál es el límite, hasta dónde puede incidir el gobierno. Algunos dicen que sí se pueden escuchar opiniones desde el Ejecutivo, otros dicen que no, pero hay algunos que van más allá y piden, como ya les comentaba, que el gobierno ya empiece una campaña por el apruebo, que explicite finalmente su postura para que las personas también puedan seguir informándose con este plebiscito de salida, que ya quedan pocos meses para ello. Se lo consultamos ayer a la ministra Camila Vallejo cuál va a ser su rol en esta etapa final, en esta recta final de la convención, y ella dijo que finalmente no se iba a explicitar una campaña por el apruebo, pero sí iban a tener una campaña informativa que es clave a pocos meses de la votación. Así que pasemos a escuchar sus declaraciones. Es conocido por todos y todas nuestra posición como gobierno, porque además no solo hicimos campaña por el apruebo, a tener una nueva constitución, sino que nuestro programa es de transformaciones y va en la línea de poder garantizar derechos sociales universales. Y eso está imbricado directamente con el proceso constituyente. Ahora, eso es distinto a decir que las campañas públicas van a tener una posición respecto a un llamado explícito a cómo emitir el voto. Eso es totalmente distinto. Y nosotros lo que queremos hacer es trabajar porque la información esté disponible para que la ciudadanía, para que las personas en nuestro país al momento de ir a votar, porque además el voto es obligatorio, sepan concretamente lo que están votando. Y eso es lo prioritario, porque si no se está bien informado, es muy difícil poder emitir, obviamente, un voto lo más responsable posible de acuerdo a las propias convicciones. Sí, la información sin duda es clave en este proceso constituyente que ya sabemos tiene fecha, 5 de julio termina, se entrega esta propuesta de nueva constitución, el 4 de septiembre es el plebiscito de salida, voto obligatorio, entonces es fundamental que todos estemos informados y además los aprovecho de invitar a meganoticias.cl porque ya se ha establecido una página especial y una sección especial para que se puedan ir enterando de todas las normas aprobadas, informarse es clave. Ya estamos de vuelta y uno de los temas también que vamos a abordar es esta comisión de armonización. Hemos hablado mucho de eso, pero es una etapa clave luego de las votaciones en el Pleno donde 40 convencionales van a tener que ver las contradicciones, si es que hay, de algunos artículos y armonizar, tal como dice su nombre, este texto, este borrador de nueva Constitución. ¿Qué atribuciones va a tener y cuáles son las atribuciones que algunos convencionales dicen que debería tener a raíz de que es una etapa bien importante para la redacción de esta nueva Carta Magna? Bueno, vamos a hablar sobre eso y otros temas junto a la convencional Manuela Arroyo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes ya a todas, a todos. Gracias por acompañarnos, Manuela. Bueno, primero que todo hablemos de la Comisión de Armonización.
para que se entienda cuál es el rol en simple de esta comisión y por qué es tan importante para la etapa final de esta nueva Carta Magna. Bueno, la Comisión de Armonización es una comisión que lo que hace es el trabajo final respecto a cómo se está redactando el texto constitucional. Cuando se aprueban normas en el Pleno por más de 103 votos, uno lo que hace es incorporar esas normas dentro de un borrador. Ese borrador, que muchas veces puede no estar absolutamente perfecto, tiene que juntarse con lo que viene de las otras comisiones y tenemos que establecer en primer lugar ya cómo se va a ordenar esta Constitución, cómo vamos a hacer los capítulos, qué va a venir primero, después tal. Y luego de eso, ir identificando que exista, por ejemplo, un estilo de redacción que sea uniforme. Si, por ejemplo, hay normas que puedan entrar en contradicción total o parcial, porque a veces hay dos cosas que no son completamente opuestas, pero pueden tener espacio de intersección, poder hacer una indicación que resuelva ese problema, sustituyendo esa norma por otra forma de redacción, y además es importante que tenga un mismo estilo. Y en ese sentido es importante también analizar cómo se va a redactar el texto constitucional, de qué forma se va a proponer, y creemos que aquí es muy importante que la Comisión de Armonización respete el espíritu que se le está dando al texto constitucional, respete su sentido político, pero también tenga la capacidad de poder escribir de buena forma un texto que sea entendible para las personas, pero que además técnicamente y jurídicamente sea el mejor posible. Bueno, son 40 los comisionarios que van a integrar esta comisión. ¿Le gustaría estar ahí? Sí, por supuesto. Creo que quienes trabajamos siendo abogadas, yo soy profesora de Derecho Constitucional también en la universidad, pero también quienes venimos desde los movimientos sociales y no desde los partidos políticos tradicionales, es importante que estemos también en esas decisiones. Creo que hoy día el proceso constituyente se ha abierto también a nuevas opiniones, nuevas miradas, y también como parte de la bancada ecoconstituyente, también como constituyentes que somos feministas, es importante estar ahí porque el lenguaje también construye realidades, entonces también es importante poder determinar cómo vamos a transmitir el texto constitucional. Ahora, hace unos días se comenzó ya una campaña con la ex senadora Carolina Goich, el economista y expresidente de Banco Estado Guillermo Larraín, y la ex jefa de la campaña presidencial de Ignacio Briones, Javiera Parada, lanzan una campaña para que la Comisión de Armonización tenga más facultades de modificar y mejorar el borrador y no solamente ver si es que hay alguna contradicción o no. ¿Está de acuerdo con eso? O sea, me parece que todas las opiniones son válidas, interesantes, pero también hay que respetar lo que dice el reglamento de la Convención Constitucional. Creo que si nosotros establecimos reglas, esas reglas deben cumplirse. Por lo tanto, tenemos que mantener la estructura inicial que nos dimos y en el evento de que sea necesario hacer algunas indicaciones para mejorar y precisar algunos aspectos, creo que eso es lo que hay que hacer. Pero no cambiar las reglas a última hora me parece que no es adecuado para nadie. Pero eso es una discusión que parece estar sobre la mesa. El Frente Amplio, por ejemplo, dice que no quiere aumentar las atribuciones. El Partido Comunista dice que sí es necesario. ¿Es una discusión fuerte y que incluso podría cambiar el reglamento? O sea, es una discusión respecto de cómo estamos viendo la parte final del proceso constituyente. Hay quienes están más apegados al reglamento, hay quienes creen que es importante tener más poder de redactar o, por ejemplo, crear nuevas subcomisiones. Se ha hablado incluso de una subcomisión respecto a las normas transitorias. Las normas transitorias son las que van a determinar, por ejemplo, cómo se va a implementar la Constitución. En 2 años, en 6 meses, qué instituciones se van a crear, qué normas se van a derogar, etcétera. Vamos a tocar ese tema, pero antes de la Comisión de Armonización, ¿no deberían aumentar las atribuciones, por ejemplo, de mejorar o modificar el texto, considerando además que la Comisión de Armonización redujo su tiempo? Sí, yo creo que al reducirse el tiempo se pueden hacer modificaciones que permitan tener mejorías respecto a las competencias que tiene la Comisión de Armonización. Creo que eso es importante, pero también creo que es importante no cambiar las reglas de última forma. O sea, claro, a lo que quiero decir es que es relevante tener las posibilidades de transformar, pero siempre con quórum que sean legítimos, que sean de consenso y que no permitan nuevas transformaciones, que sean de minoría o que se trae el proceso, que es lo que menos queremos. Ahora hablemos de las normas transitorias, que lo conversábamos ayer en el programa, son muy importantes porque básicamente son la norma de transición, tal como dice su nombre, para ya implementar la nueva Carta Magna. ¿Cómo va a ser ese proceso? Porque parece que también hay una especie de discusión en relación a cómo debería abordarse.
Sí, precisamente respecto de las normas transitorias hay varias propuestas. Hay quienes dicen que hay que trabajarlas al interior de la comisión, hay quienes dicen que tienen que existir una comisión aparte de normas transitorias y hay quienes que plantean que tiene que ser una subcomisión dentro de armonización. Yo personalmente creo que no puede estar en armonización. La armonización tiene un rol más técnico que es de redactar, buscar, como hablábamos, contradicciones, duplicaciones, buscar inconsistencias, etcétera. Pero la comisión de normas transitorias o quienes trabajen al interior de una comisión sobre las normas transitorias tienen que ver la aplicabilidad de la transformación concreta que va a significar la aprobación del texto constitucional. Entonces yo creo que es importante que existan personas que sean representativas de todos los espacios, que hayan estado en todas las comisiones y que también puedan transmitir el espíritu de lo que queremos hacer dentro de la implementación propia del proceso constituyente. ¿De movimientos sociales estarían a favor de adelantar, por ejemplo, las elecciones presidenciales? Yo sé que es una conversación muy preliminar, todavía falta que se vote el sistema político en el Pleno, pero ya se han escuchado voces, por ejemplo, de la Coordinadora Plurinacional que estarían a favor de adelantar las elecciones. Esa conversación no la hemos dado todavía. Creo que hoy día lo importante, antes de adelantar o de aplazar, es pensar en cuáles son las transformaciones que van a ser persistentes y duraderas en el tiempo. Yo creo que el proceso no tiene que estar mediado por electoralismo de corto plazo, por ganancias de un lado para otro en la composición del Congreso, sino que tenemos que hacer una constitución que sea a largo plazo, duradera y que sea la mejor constitución posible, sin beneficio de un partido o de un grupo político en particular. Ahora, Manuela, me gustaría saber cómo ha sido este proceso para ti, como abogada, como una... Claro, esto es una experiencia inédita además. ¿Cómo lo has vivido? Ha sido muy duro, durísimo. Para las mujeres estar en la vida pública, en la política es muy difícil, más cuando una es mamá y está criando, está cuidando. Las hijas, los hijos no entienden lo que es un proceso constituyente y tenemos que estar ahí, tenemos que llevar a la hija al colegio, contener, cuidar, y eso es muy exigente y eso también te hace ponerte incluso en la tela de juicio desde muchos lugares. Y creo que ese es un desafío como mujer, como mamá, demostrar que estamos trabajando duramente en el proceso constituyente y que lo estamos haciendo por nuestra hija, por nuestros hijos, por quién van a venir después. Creo que si bien ha sido muy complejo la exposición, la violencia política que existe, también ha sido muy, para mí, hermoso porque he podido también ver cómo a partir de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que escribimos, de lo que proponemos, se va construyendo un texto constitucional que protege los derechos de las mujeres, que protege el derecho al agua, que protege la naturaleza y en definitiva se van haciendo carne cosas que siempre soñamos. Manuela, pero hasta el minuto, ¿te ha gustado el rumbo que ha tomado esta nueva Constitución? Sí, yo creo que si existe también tanta resistencia por parte de los poderes fácticos, de la élite, de la derecha empresarial, es porque también hay una vocación transformadora en lo que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, no creo que Fernando Fontaine represente los intereses del pueblo, o sea, no representa los intereses de las personas que son trabajadoras y que reciben menos de 300.000 pesos de la AFP. Yo creo que hoy día quienes estamos acá y que somos también quienes venimos de los movimientos sociales, desde los territorios, somos quienes queremos pensar una mejor constitución para todo y para todos, no por ganancias individuales. Y en ese proceso ha sido difícil, pero sin duda yo estoy muy de acuerdo con lo que estamos escribiendo. Son normas de mucho consenso y de verdad invito a todas a darse un tiempo, a buscar en las redes sociales, a buscar en internet y a leer lo que llevamos. Hoy día nadie ha leído lo que llevamos porque todavía no está escrito, todavía no está terminado. Hay mucho por mejorar, sí, pero vamos avanzando bien y esto ha sido un esfuerzo muy profesional de mucha gente que lo estamos dando todo acá. Movimientos sociales se han sentido escuchados, por ejemplo, en la Comisión de Sistema Político no está incluido en este gran acuerdo el hecho de que se puedan equiparar a partidos políticos. Sí, ahí yo no pertenezco a la Comisión de Sistema Político y no puedo hablar por mi compañera Alondra Carrillo, pero sí yo creo que ellas han trabajado en democratizar el sistema político, han trabajado fuertemente, por ejemplo, en la democracia paritaria. Creo que han habido avances también en destrabar mecanismos autoritarios y eso ha sido un gran aporte también de movimientos sociales y de distintas organizaciones y fuerzas dentro de esa comisión.
Ahora, yo te puedo hablar en sistema de justicia y sí, yo me he sentido muy respetada, muy escuchada y he podido también ser aporte en este proceso, que es, bueno, justicia es muy transversal, escribiendo normas, escribiendo sobre justicia y eso ha sido maravilloso también. Manuela, cuando dices que ves con buenos ojos esta nueva constitución, las últimas encuestas, sobre todo el fin de semana, han mostrado que hasta ahora estaría ganando el rechazo en el plebiscito de salida. ¿Cómo ves eso? ¿Y crees que hay una autocrítica que se puede hacer desde la convención? Sí, por supuesto. Yo creo que siempre es momento de prender las alarmas cuando existe una opinión pública que está cuestionando. Pero también hay que tener ojo, ¿no?, con las encuestas. El texto constitucional no está escrito, entonces encuestar sobre algo que no sabemos qué va a ser también es extraño, ¿no? Y por otro lado también, cuánto de prejuicio hay, cuánto de propaganda hay. Creo que hoy día las encuestas tienen que ser importantes al momento de que podamos ver el texto constitucional y que también podamos transmitir su contenido. Si hoy día estamos acá es porque también necesitamos comunicar hacia las personas lo que estamos haciendo, pero para eso tenemos que terminar primero. Entonces, también convoco así a todos quienes no estaban por cambiar la Constitución, que siempre estuvieron por el rechazo, que estuvieron acá y que obviamente van a querer seguir boicoteando y rechazando, que sean honestos con eso. Quienes queremos aprobar, quienes queremos la mejor Constitución, estamos trabajando ahí y desde ahí vamos a avanzar. Por eso creo que es significativo comunicar, que la gente lea, que la gente estudie y que se informe, porque esto es muy, muy importante lo que estamos haciendo. ¿Qué crees que va a cambiar quizás la percepción ciudadana? Más allá de las encuestas, pero muchos han planteado que derechos sociales, educación, vivienda, salud, entre otros, va a ser realmente clave para que las personas digan, bueno, apruebo o rechazo. Sí, o sea, yo creo que hay cosas importantes. En primer lugar, derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, son aspectos por los que hemos luchado durante mucho tiempo. Pero por otro lado hay cosas que son importantísimas. Yo soy parte del MODATIMA, del Movimiento por la Defensa del Agua, y para nosotras que se establezca el derecho humano al agua es central y es fundamental. Y si tú me dices 4 razones por las cuales vamos a aprobar, una de esas es por el derecho humano al agua y en eso estamos hasta el final. ¿Qué mensaje le podría dar a la ciudadanía? Que nos acompañen, que se informen, que ya va a llegar el momento en que todos los que estamos acá vamos a salir a las calles a contarles qué es lo que estamos haciendo, vamos a también a pensar en cómo crear y educar a monitores, a monitoras que puedan enseñar la Constitución para de verdad hacer un proceso que sea participativo, que sea educativo y que en definitiva nos permita empaparnos de lo que es el proceso constituyente y tomar una decisión informada y certera. Manuela, solamente para terminar, las palabras del presidente Gabriel Boric, él dice que el tema de la encuesta va más allá de un tema comunicacional, que hay que buscar acuerdos transversales y que hay responsabilidades internas. ¿Cuál debería ser el rol del gobierno a poco menos, ¿no?, de 3 meses de que termine este proceso? Yo creo que es importante la autocrítica, pero también creo que es importante informarse. Las normas se han aprobado con un 79-80% de aprobación, un 79%. Y esos son amplios consensos. Lo que pasa es que claramente tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que ver no solamente cómo comunicar, sino cómo políticamente hacer que las personas, la ciudadanía se informen sobre el proceso. No es solo comunicar, es educación y es participación. Y creo que hoy día estamos sacándonos como finalmente los ropajes de una constitución de la dictadura que lleva mucho tiempo, de un sistema muy autoritario y de una educación muy mala. Entonces, ¿cómo rompemos eso? Educándonos, informándonos, y creo que ese proceso constituyente va a abrir las puertas para que también podamos tener una buena educación, una buena salud, una buena vivienda, y eso nos va a permitir también ir educando y ser participativos, no solamente en este proceso político, en todos. Perfecto, Manuela Arroyo, muchas gracias. Gracias. Bien, ahora me saco la mascarilla porque estoy sola y estoy con distancia física y vamos a seguir avanzando en algunos temas claves. Los derechos sociales, según algunos convencionales y expertos, estos son temas claves que van a incidir directamente en la percepción ciudadana de esta nueva Constitución. Y se habla, por ejemplo, de salud, educación, vivienda, seguridad social, pensiones, realmente temas claves que comenzaron a debatirse esta mañana en la Comisión de Derechos Fundamentales, y durante esta tarde hasta las 10 de la noche va a seguir esta comisión votando en particular sobre algunos de estos temas, y los que tengan al menos 103 votos van a pasar entonces al pleno la votación en general y luego la votación en particular, si es que también tienen este quórum de 2/3, y finalmente al borrador de esta nueva Constitución. Pero ya vemos entonces cómo se comienzan a debatir y votar estas normas que son realmente
claves. ¿Cuáles son algunos de los temas que se van a ver hoy día en esta Comisión de Derechos Fundamentales? Hemos preparado unas gráficas laterales para que los vaya viendo. Estos son solamente algunos, porque realmente son varios. Pero, por ejemplo, se va a comenzar con la norma que habla del derecho a la reparación integral por violaciones a los derechos humanos, y ahí también entra un artículo sobre el derecho a la memoria en relación a los derechos humanos. También el derecho a la vivienda es uno de los artículos que se espera se vote hoy durante esta jornada. Función social y ecológica de las propiedades del suelo también es una norma que se espera que se vote hoy. También hay que recordar, son muchos los artículos, hartas las indicaciones, así que estas votaciones van a continuar mañana. También el derecho al trabajo y su protección, el derecho al cuidado, derecho a la seguridad social, que es clave, lo sabemos, también el derecho a la educación. Según las estimaciones, hoy se podría incluso votar bien tarde, cerca de las 9 de la noche, derecho a la seguridad social y también el tema de las pensiones. Sé que se atrasa un poco la votación, el debate, eso va a quedar entonces para mañana. Lo consultábamos también con algunos integrantes de la Comisión de Derechos Fundamentales, la importancia de que se voten estos derechos sociales, la percepción ciudadana. Algunos dicen que es el corazón de esta nueva Carta Magna. Bueno, lo decía incluso la convencional Elsa Labraña, así que pasemos a escucharla. Se ve el corazón de la Constitución, en realidad el motivo del estallido social, este descontento que hubo con el tema de los derechos sociales que no estaban cubiertos desde el Estado y que se habían privatizado y a los cuales la gente no podía tener acceso. Hoy día vemos salud, vivienda, educación, trabajo, seguridad social, el tema de la alimentación y también otros temas referidos a los derechos sociales. Hoy día lo que vamos a votar es precisamente si el modelo neoliberal que se impuso continúa o no para el tema de los derechos sociales. Claro, son temas muy importantes y de hecho hemos visto de temprano donde hay hartas organizaciones afuera del Congreso Nacional expectantes también, manifestándose de cierta forma para ver cómo se van a desarrollar estas votaciones. Durante la mañana no hubo votación, fue puro debate en la Comisión de Derechos Fundamentales, que fue citado a las 9:30 y tuvieron un break, como le decimos, una especie de pausa para el almuerzo a las 2 de la tarde y a las 3 ya comenzaron, pero es una votación que realmente es solamente el inicio, porque se espera que dure hasta las 10 de la noche, como yo les decía, y mañana retornen a la convención para seguir votando, y si no alcanza mañana, esto podría incluso continuar para el sábado, así que hay harta expectación sobre cómo se van a votar estos derechos sociales, corazón de la nueva Carta Magna, como le decía la convencional Elsa Labraña, pero que sin duda también genera alta expectación por parte de la ciudadanía, porque nos afecta directamente día a día: salud, educación, vivienda, nuestro trabajo, entre otros. Ahora, lo que conversábamos también con la convencional recién, con la constituyente Manuel Arroyo, es la importancia de la información, de estar informado sobre todo el trabajo que se está haciendo acá. De repente es un poco confuso porque son muchas las comisiones, hartas las instancias de votación, pero lo que sí hay que tener claro, y una recomendación también, es que ya se vayan leyendo las normas que ya están en este borrador de nueva Constitución. Y por eso meganoticias.cl ha realizado realmente un gran trabajo, un trabajo en equipo para mostrarles a ustedes todo el trabajo que se está haciendo y también estas normas que ya están en el borrador. Se lo estamos mostrando en estos momentos. La puede ingresar, puede verla en meganoticias.cl, ahí va a ir directamente a esta sección de esta nueva Constitución y las normas están organizadas por comisión. Por ejemplo, si usted pincha, por ejemplo, la Comisión de Sistema Político, ahí va a ver todas las normas que fueron aprobadas en ese informe, o sea, que emanaron de ese informe. Y también con las demás comisiones, por ejemplo, derechos fundamentales, principios constitucionales, forma de Estado, etcétera. Así que la información está ahí para todos ustedes y la invitación está que desde ya puedan leerla y también, obviamente, opinar y comentar. Bien, dicho todo esto, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este día jueves. Nos vemos mañana, día viernes, a las 3:30 de la tarde por las pantallas de Mega Plus. Que estén muy bien. Buenas tardes.